Ahí lo encontramos. Abdomen medio y superior se refiere al epigastrio y al hipocondrio. Por eso que el dolor, cuando hay una pancreatitis, es a nivel del epigastrio y la zona del hipocondrio izquierda, la parte subcostal sobre todo, ¿no? Ahí duele. ¿Cuánto tiene que medir? La longitud que tiene desde la cabeza hasta la cola es más o menos 15 a 18 centímetros. Estoy Su devorando. parte más ancha está Estoy desde la devorando los cabeza exámenes, de creo. 4 a 6 centímetros y tiene un espesor aproximadamente de 2.5 centímetros. ¿Ya? Pesa entre 65 a 75 gramos. Vamos a hablar primero de su configuración externa. Ya de su configuración externa. Miren, si nosotros sacamos al páncreas y lo miramos de adelante hacia atrás, vamos a ver que el páncreas es plano. ¿Ya? Por eso se dice que el páncreas es plano en sentido antero-posterior, ¿no? Tiene esta forma como si fuera una S itálica. Y si lo relacionamos con la columna vertebral, lo vamos a ubicar a nivel de L1 y L2. ¿Correcto? El páncreas va a estar formada por 4 porciones. La cabeza está enclavada en el duodeno, el cuello, el cuerpo y la cola del páncreas está enclavada en el, ¿dónde? En el vaso. En el vaso. ¿Ya? En el vaso. Muy bien, entonces vamos a estudiar cada una de esas partes y sus relaciones importantes que tiene, que eso es lo que tienen que saber. Empecemos con la cabeza. Miren, la cabeza del páncreas se relaciona hacia la derecha, que es derecho, y hacia anterior con la segunda porción del duodeno. ¿Ya? Con la segunda porción del duodeno. A esa segunda porción también nosotros le llamamos porción descendente. ¿Ya? Segunda porción o porción descendente. Y hacia la parte inferior se incurva hacia la izquierda y forma una especie de gancho. A esto se le llama la apófisis circinada o apófisis unciforme. ¿Ya? Entonces, hacia la derecha y hacia adelante, segunda porción del duodeno. Hacia abajo y hacia la izquierda, el proceso unciforme. Eso es lo más importante que tiene lo que es la cabeza del páncreas, ¿no? Y hacia anterior vamos a encontrar nosotros al epiplón mayor, ¿ya? Sobre todo el epiplón mayor. El cuello del páncreas, que viene a ser esta zona, que es la zona de conexión entre la cabeza y el cuerpo, va a tener una cara anterior, ¿ya? Va a tener una cara posterior, un borde superior y un borde inferior. En la cara anterior, ¿con quién se relaciona? Con los epiplones. ¿Ya? Los epiplones son los que fijan al estómago en la cavidad gástrica, ¿no? El epiplón menor, que lo fija al hígado, y el epiplón mayor, que es el omento, que se basa en los intestinos delgados. Entonces, en su cara anterior se relaciona con los epiplones. En su cara posterior se relaciona con la vena porta. Acuérdense que la vena porta se está formando por la unión de la vena esplénica y la vena mesentérica superior. Entonces, en su cara posterior el cuello se relaciona con esas estructuras, con la vena porta y con la vena mesentérica superior. En su borde superior se relaciona con el duodeno, ¿ya? A través de los tubérculos, el anterior y el posterior. El anterior se ubica debajo y el posterior se ubica detrás, la única diferencia, pero ambas están relacionadas con el duodeno. Y hacia abajo, o el borde inferior, entre el cuello y la cabeza se forma una especie de ángulo, o también le llaman incisura. Esta incisura se llama la incisura pancreática. Y en esta incisura pancreática yo encuentro a los dos vasos mesentéricos superiores, que es la vena mesentérica superior y la arteria mesentérica superior. ¿Ya? Entonces, la incisura pancreática, que se forma en la unión del cuello y la cabeza, yo encuentro esos vasos mesentéricos. ¿Ya? Esa es la relación que tiene más importante el cuello. Luego tenemos el cuerpo. El cuerpo, que se va obviamente desde el cuello hasta la cola, se dice que tiene la forma de un prisma, ¿no? La forma de un prisma. Ahí presenta 3 caras. Una cara posterior, una cara anterior y una cara inferior. Vamos a ver las relaciones que tiene su cara anterior y posterior. En su cara anterior, acuérdense que delante del páncreas está el estómago, ¿no? Siempre el páncreas está detrás del estómago. Por eso que la relación, por ejemplo, en el cuello anterior es los epiplones, por tanto del estómago.
¿Ya? Entonces en el cuerpo no es la excepción. En la cara anterior va a estar el estómago. Obviamente la cara posterior del estómago, que está detrás. Y va a encontrar una relación con una estructura, ¿no?, que une, o que es la continuación del duodeno con el yeyuno, que forman un ángulo. Es el ángulo duodeno-yeyunal. ¿Qué otro nombre conocemos? Ángulo de... Así les voy a preguntar en el examen. Ángulo de Treis. ¿Ya? Entonces, en su cara anterior, el cuerpo se relaciona con el estómago y con el ángulo de Treis. Y en su cara posterior, si vamos desde derecha hasta izquierda, en este sentido, vamos a tener primero a la aorta abdominal, luego lo que es a la vena mesentérica inferior, vamos a tener a la glándula suprarrenal izquierda, su cápsula sobre todo, y al riñón izquierdo, no izquierdo, sobre todo, está acá. Entonces, su cara posterior está en relaciones y su cara anterior, lo que les acabo de mencionar. Muy bien. Luego tenemos la última porción del páncreas, que viene a ser esta, que tiene la forma redondeada y puntiaguda o afilada, que se incrusta en este órgano que está acá, que viene a ser el vaso. Esa porción viene a ser la cola. La cola del páncreas se relaciona con el vaso a nivel de su hillo del vaso, ¿cierto? En el hillo del vaso yo encuentro los vasos esplénicos, que es la arteria y la vena esplénica. Pero el páncreas se une con el vaso a través de un ligamento. Acuérdense que en el sistema digestivo los ligamentos se llaman epiplones. ¿Ya? Este ligamento se llama, o epiplón, se llama el epiplón pancreato esplénico, que fija la cola del páncreas al hillo del vaso. ¿Ya? Entonces acá tengo yo al epiplón pancreato esplénico. Y dentro de este ligamento, dentro de este epiplón, yo voy a encontrar a los vasos esplénicos. Es la arteria y la vena esplénica. ¿Ya? Entonces la cola se relaciona con el vaso, y se relaciona con este ligamento que es el pancreato esplénico. Dentro de los vasos esplénicos, arteria y vena esplénica. Eso es lo más importante que tienen que conocer de sus relaciones de la cola de los páncreas. A nivel interno, o a nivel histológico, ¿no? Lo que es el páncreas tiene doble función. Una función externa, también llamada exocrina, cuya unidad anátomo-funcional son los acinos pancreáticos, ¿cierto? Que forman jugo pancreático. Jugo pancreático rico en enzimas para digerir las proteínas y los lípidos y completar la digestión de los carbohidratos. Y la otra función es la función interna o secreción interna, que es la función endocrina, siendo la unidad anátomo-funcional los islotes de Langerhans. ¿Ya? Los islotes de Langerhans se ubican dentro de los acinos, o sea, están metidos dentro de los acinos, y cuya función es producir hormonas. Insulina, glucagón. ¿Ya? Producir hormonas. Pero estas células de Langerhans hay varios tipos de células alojadas dentro de estos islotes. Así tenemos a las células alfa, que representan el 20%, insulina, que secretan glucagón. El glucagón es una hormona hiperglicemiante, es decir, aumenta la glucosa en sangre, ¿cierto? Lo hace por la conversión de glucógeno en glucosa. Gluconeogénesis. ¿Dónde encuentro el glucógeno? ¿Glucógeno? El glucógeno. En músculos y hígado. Músculo y hígado. Y el Entonces, vaso. cuando uno tiene deficiencia de glucosa, por ejemplo, entras en ayuno, no tienes glucosa, el glucagón actúa, ¿cierto? Las células alfa producen más glucagón y esta van al hígado y van al músculo para liberar el glucógeno, convertirlo en glucosa. Eso tiene un nombre. Gluconeogénesis. No. Glucogénesis. 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 No se confundan. Glucogénesis. No, gluconeogénesis es formación de nuevo glucógeno. Glucogénesis es la significa producción de glucosa a través de otra glucosa. ¿Por qué el glucógeno es glucosa? Solo que está almacenada. ¿Ya? Entonces el glucagón aumenta la cantidad de glucosa en la sangre. Eso se llama gluconeogénesis. Por lo tanto es hiperglicemia. Pero la célula más abundante
importantes son las células beta, 70%, y producen insulina. La insulina hace todo lo contrario al glucagón, que es hipoglicemia. ¿No? Hipoglicemia. Es decir, mete la glucosa de la sangre hacia la célula. ¿Y cuál es la glucosa que más utiliza? El exógeno, la que nosotros consumimos. Acaban de comer su chocolate. Cuando ustedes hacen eso, la glucosa va directamente a la sangre, ¿cierto? Se empieza a absorber desde la boca, porque los carbohidratos se ingieren en la boca. En el estómago y el intestino terminal. Es uno de los alimentos que más rápido se digieren. ¿Por qué? Porque el único combustible de la célula, ¿quién es? Sus neuronas ahorita. La glucosa, no, las neuronas y todo tipo de células no utilizan otro tipo de combustible, solo utilizan glucosa. Así que, ¿de dónde lo obtiene más fácilmente? De la parte exógena, pues comiendo, ¿no? Por eso que aparece el hambre, ¿no? A todos nos da hambre, a los flacos, a los gordos, a todos, ¿cierto? Porque su primera opción de conseguir energía es de la parte externa. Si no encuentra, ahí aparece el glucagón. Y va al hígado y va al músculo. Y si no encuentra ahí, ¿qué pasa? ¿De dónde consigo más glucosa? Porque las neuronas están desesperadas por glucosa. Del hígado. Ya, no acabó. Pues. Del tejido graso. Del tejido graso y del músculo. ¿El músculo qué es? Aminoácidos. Proteína. Y el otro es ácidos grasos. En la proteína son aminoácidos, ¿cierto? ¿Quién actúa ahí? ¿Qué hormonas ya? Ahí vienen las hormonas metabólicas. Dentro de ellas la principal, ¿cuál es? La insulina, no, el glucagón. El cortisol. Cortisol, perdón. ¿Ya? El cortisol es hiperglicemiante. Y a ese proceso de convertir ácidos grasos y aminoácidos en glucosa, ¿cómo se llama? Ahora, gluconeogénesis. ¿Ya? Eso se llama gluconeogénesis. Esa es la última forma de producir energía, ¿cierto? Si no sigues comiendo, sigues en ayunas, pues empieza a chupar todo. Y bajas de peso. El huesito. O sea, para bajar de peso, No hay que comes. dejar de consumir glucosa. Muy bien. Entonces la insulina, no la glucosa que está en la sangre, lo introduce a la célula, ¿cierto? Para hacer todo su proceso que ustedes han estudiado, el ciclo de Krebs, para convertirse en ATP, ¿cierto? Que es la energía que utilizamos. Esa insulina pues es sabia, ¿no? Dice, a ver, ¿cuántas calorías necesitas? 2000 calorías, ya tenía que sacar. ¿Qué pasa con lo que sobra? Y la persona se atragantó y se metió 5000 calorías. Grasa. ¿No? ¿Cómo lo hace? Lo almacena. Volumen. ¿Cómo lo almacena? Volumen. Bueno, como glucógeno en una parte, pero cuando ya no hay dónde poner, pues lo almacena como grasa. Y por eso engorda. Por eso engordamos. Por eso que la insulina se le llama la hormona engordadora. Pero eso se convierte en un círculo vicioso, ¿no? Produce grasa, más adipocitos, y al final el adipocito le da la espalda. Porque el adipocito al inicio Como ella. le dice, no, ya ven insulina, te recibo, pero en un momento dice, no, ya no me sirves. Y eso se llama resistencia a la Insulina. Y ahí empieza la famosa enfermedad Diabetes. que mata más gente en el mundo y que no nos queremos dar cuenta, que es la diabetes tipo 2. ¿Ya? Y ahí empieza el tratamiento, ¿no? ¿Cuál es el primer tratamiento ante la resistencia a la insulina o la hiperglicemia inicial o diabetes inicial? La metformina. ¿Qué hace la metformina? Es. Uy. Porque tú tienes tu Le da célula acá, metformina. ¿no? Esa célula tiene receptores para insulina. La glucosa no se va a meter a la célula si es que no tiene la insulina. La insulina es como la llave. Los receptores como la chapa. La glucosa está que da vueltas acá. La insulina viene, abre la chapa y la glucosa se mete. Y empieza la energía, ¿no? El ciclo de Krebs y todo el proceso. Se consume la glucosa. Pero en la resistencia a la insulina, estos receptores ya no responden a la insulina. Eso se llama resistencia a la insulina. Entonces ahí viene el tratamiento con metformina, ¿cierto? Con metformina. ¿Ya? Con metformina. ¿Qué hace la metformina entonces? ¿Por qué se inicia la metformina en el tratamiento? Aumenta los receptores. Aumenta la sensibilidad de los receptores. Sensibiliza, es como si fuera el cerrajero y te viene a arreglar la chapa. Y aumenta. Y con eso la insulina trabaja mejor. Y con eso te baja la glucosa. Pero si eso no sucede, ya estás en una etapa de diabetes avanzada, ya no responde ni a eso, viene la otra medicamento, que es la famosa Captoprina. glibenclamida. La glibenclamida ya no sensibiliza receptores. Lo más sencillo sería sensibilizar, ¿no? Es la menos dañina. Por eso que la metformina le indican incluso para bajar de peso. Pero la glibenclamida ya no. La glibenclamida ya no actúa en los receptores. ¿Dónde actúa?
en el páncreas, actúa en las células beta. ¿Qué hace? Los Estimula que estimula. la persona produzca más insulina de lo normal. Entonces, glibenclamida más metformina, tratamiento más común de diabetes. Pero el primer paso de los endocrinólogos siempre es tratar con metformina sola y dieta. Eso es lo más importante. Ustedes controlan su diabetes con eso, tengan seguro que tienen buen pronóstico. Pero si les agregan glibenclamida ya están medios complicados. Mierda. Y si a pesar de que glibenclamida metformina no funciona, ¿qué les inyectan? Insulina. Obviamente al tipo 1 se hay que inyectar insulina porque el tipo 1 no tiene células beta. Nunca produce insulina. Bueno, es recomendable. Los pacientes se mueren entre los 40 y 50 años. Mueren jóvenes. Por más que les metan insulina, porque al final el diabético no se cuida, es un diabético pésimo. Entonces, cuando ustedes les meten metformina y glibenclamida, pero ven que luego les indican insulina, están fritos. Ya tienen daño renal, daño hepático, daño nefropatía diabética, retinopatía diabética. ¿Ya? Entonces, cuando el paciente ya está recibiendo insulina, a pesar de la metformina y glibenclamida, es porque tiene mucha resistencia a la insulina y prácticamente está hecho. Es la enfermedad que más mata en el mundo, solo que no nos queremos dar cuenta. En el hospital todos los días hay un paciente que va a amputar por diabetes. Ay, Dios. Y nos seguimos preocupando por el COVID. ¿Por qué? Porque eso genera plata. Dengue. Yo compro vacunas, las supervalorizo y me gano mi porcentaje. Y es caro curar la diabetes, nadie quiere curar la diabetes. Y nadie quiere tratar la diabetes. Yo soy traumatólogo y no me gusta tratar pie diabéticos. Los mando a los vasculares, ahí se entretengan. Porque es un paciente muy complicado. ¿No? El paciente no quiere que le amputes la pierna, quiere que lo cures. Pero no se cura, pues. Un milagro. Es frase común: méteme el antibiótico más potente del mundo, yo lo como. Pero es que no depende de eso. ¿De qué depende? De la circulación. Pues. Si la diabetes ya te dañó la microcirculación, ya no hay. por lo tanto el antibiótico nunca va a llegar a venir. Si le metes una bomba va a seguir con antibióticos. Ese es el problema. O sea, no es el antibiótico, es la circulación. ¿A qué edad? ¿Cuántos años después te produce daño la diabetes? Porque la diabetes es una enfermedad silenciosa. Sí. El paciente diabético es muy rebelde. Tú lo agudo. diagnosticas y le dices, ¿sabes qué? Tienes que hacer dieta, cuidar de tomar tu metformina, y no te hace caso. Sí toma. Sigue tomando gaseosa, sigue tomando No toma. No le gusta esa vaina. Carbohidratos. Más o menos. ¿No? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la palabra del diabético? No siento nada, dice, yo estoy bien. Esa es la palabra típica. ¿Para qué voy a tomar eso? ¿Por qué voy a cuidar? 5 años después empieza el problema. O sea, tiene 5 años para divertirse como diabético. Después de la enfermedad. ¿Y empieza con qué? Con el ojo. Empieza a disminuir la visión. Mi viejo. ¿No? Con el riñón, empieza a orinar. Insuficiencia renal. O empieza con el problema de la circulación periférica. Se revienta. ¿No? Las heridas que no quieren sanar. Sí. Primero se engorda porque la insulina trabaja desesperadamente. El paciente engorda, el diabético engorda. Y luego, como ya la glucosa no se mete acá, la persona empieza a usar sus proteínas y lípidos y la paciente se enflaca. Cuando el diabético se enflaca, es prácticamente una diabetes terminal. ¿Ya? Porque significa que tu insulina no sirve para nada. Por más que te inyectes, tomes lo que seas, ya no, estás hecho. ¿Ya? Así que les he hecho esa introducción para que tengan conciencia de una de las enfermedades que más está matando y más pena dan. Porque ustedes van al hospital y ven pacientes que están pudriéndose y huelen horrible. Algunos ya hasta los familiares los abandonan porque huelen, no lo pueden tener en su casa. Es horrible, es terrible. Es parte del cáncer. Pero, así. Y tiene que ver con estas dos hormonas, la insulina y el glucagón. Bueno, aparte tenemos las células delta que producen somatostatina, las células PP o polipéptico pancreático humano que producen esa hormona, polipéptico pancreático humano, y las células G que producen gastrina. ¿No? Pero la gastrina más se produce en el estómago, por ejemplo, por si acaso, en el antro gástrico, eso es lo más se produce. A ver. Ya se paró la cámara, mucho ruido. El páncreas tiene dos funciones, endocrina y exocrina, ¿cierto? La parte endocrina, pues no hay vuelta que darle, no necesita conductos el páncreas, porque las hormonas ¿a dónde se vierten? A la sangre. A la sangre no hay ningún problema. Estos conductos que están acá es para quién? Para el páncreas exocrino. ¿Ya? Para el páncreas exocrino. Dos conductos. El conducto pancreático principal, La amilasa lipasa. o de Wilson, El de Wilson. que va desde la cola a la Pancreático cabeza. común. No Wilson, el de fisiología. Wilson.
Era el Wilson. ¿Hay Wilson? No, Wilson. ¿Ya? Wilson. Wilson. Y El Sartori. conducto que nace en la cabeza del páncreas y va haciendo un dedo también. Accesorio. Es el accesorio de Sartorini. Ambas desembocan en la papila que se llama la papila duodenal mayor para el Wilson y la papila duodenal menor para el Sartori. La duodenal menor. ¿Ya? Pero acuérdense que el Wilson no desemboca solo. Tiene una dilatación acá que se llama la ampolla de Váter. Esa ampolla de Váter se forma por la unión del conducto colédoco y del conducto de Wilson. Finalmente desembocan en un esfínter De Oddi, el esfínter de Oddi. Todo esto sucede a nivel de la segunda porción Del duodeno, o también llamado porción descendente. Gracias. Ya, porque el duodeno tiene 4 porciones. Primera porción o superior, segunda porción o descendente, tercera porción horizontal y cuarta porción o ascendente. Pero estudiar bien, ¿no? Muy bien. Bueno, y el colédoco se forma por la unión del hepático común y el cístico. Y el ¿Cierto? cístico. El hepático común por el hepático derecho y el hepático. ¿No es hepático izquierdo. propio? ¿Dónde se produce la bilis? ¿En la vesícula biliar? No. No, páncreas. ¿Páncreas? Hígado. No, hígado. Y se almacena en La la vesícula biliar biliar. solo almacena Ya ves, bilis. la hueve. Por eso que a mí me pueden operar la vesícula y yo sigo viviendo No, normal. ya me hueve. Incluso puedo comer Yo grasas. pensé que La diferencia es que no lo puedo hacer en abundancia porque no tengo una reserva de bilis. a nivel del páncreas. ¿Cierto? O sea, ustedes nunca cometan el error de decir, te sacaron la vesícula, porque es común, hasta médicos lo dicen. Te sacan la vesícula y dicen, no comas grasa nunca. Eso es mentira. ¿Ya? Porque la bilis no se produce en la vesícula, se produce en el hígado. O sea, la bilis se sigue produciendo. La diferencia aquí es menor cantidad, porque la vesícula te almacena. Si tú comes grasa, la vesícula te ayuda, pero si ya no la tienes, sí puedes comer porque sigues produciendo bilis. Lo que pasa es que no debes comer mucho porque no tienes mucha bilis. No tienes reserva. ¿Ya? Muy bien. Ya no puedo hacer la clase de se va a decir que soy pancreatitis, no me alcanza el tiempo. No pancreatitis. Muy bien. Es importante esta parte de acá, ¿no? Porque con esto tú entiendes cómo es que los cálculos vesiculares te producen daño, cómo que te vuelves histéricos y cómo es que te da la pancreatitis. ¿No? La enfermedad del páncreas se llama pancreatitis. ¿Cuál es la primera causa o la principal causa? Es la obstrucción a nivel del esfínter de Oddi por cálculos vesiculares. La vesícula produce cálculos. Ese cálculo puede migrar por conducto cístico, colédoco, por ampolla de Váter y se infiltra acá en el Oddi y te obstruye. La bilis regresa al hígado y la persona se pone amarilla. Eso se llama ictericia. El jugo pancreático se regresa al páncreas y te produce pancreatitis. Acuérdense que la pancreatitis no es infecciosa, es inflamatoria. ¿Cómo? Con el hígado está relacionado. Claro, porque el hígado produce la bilis. El que da la ictericia es la descomposición de la bilis, que es la bilirrubina. ¿Quién la produce? El hígado. Claro, entonces el Cuando llega al hígado, como no hay dónde ir, se mete a la sangre y por eso apareces amarillo. Y también se mete a la vía urinaria, por eso orinas tipo Coca-Cola, se llama coluria. ¿Quién le da la coloración a las heces? La bilirrubina. La bilirrubina. Cuando tú vas al baño, ves unas heces blancas, porque la bilirrubina es ese característico de color amarillento marronado, ¿no? Entonces, esos son los síntomas ya de una obstrucción de la vía biliar. Los que pasen anatomía 2 lo llevarán. Todos. ¿Ya? Muy bien. Ahora tenemos la irrigación del páncreas. Miren, el páncreas está irrigado por esta arteria que se llama la arteria esplénica. La esplénica. La arteria esplénica y sus ramas, como la pancreática mayor, la pancreática dorsal y la irrigan inferior, lo que es el cuerpo y la cola del páncreas. Sí. Acuérdense de eso. No. Arteria Y ahí esplénica y luego sus está ramas, cuerpo y cola del páncreas. la pancreático La duodenal arteria inferior. esplénica tiene tres porciones, una que se para acá, encuentra la por encima del pancreático páncreas, duodenal que es la está para acá abajo. suprapancreática, una detrás, que es la Ya ves, el retropancreática, anterior y inferior una que se encuentra pancreática, adelante, que es pancreático la duodenal. prepancreática. Así les preocupa ese Pancreática examen, no se está sorprende. la ¿De dónde nace la esplénica? Del tronco celiaco. tronco celíaco. La otra parte, es decir, el cuello y la cabeza, están irrigados por estas arterias que se llaman las pancreáticas Las pancreáticas duodenales. Las pancreáticas duodenales son dos, una anterior y una posterior. Y estas son las superiores. Y las otras son las pancreáticas duodenales inferiores, que también son dos, una anterior y una posterior. Que al final se unen, ¿no? Y esas dos irrigan la cabeza y el cuello del páncreas.
pero el origen es distinto. Las pancreatoduodenales superiores son ramas de esta de acá, que es la gastroduodenal. Y la gastroduodenal proviene de la hepática común, y la hepática común del tronco CLA. En cambio, las pancreatoduodenales inferiores nacen directamente de la mesentérica superior. La parte venosa es similar, ¿cierto? Porque si yo tengo una arteria esclérica, también tengo una vena. La diferencia es que no desembocan en la aorta abdominal ni en la vena cava inferior. ¿Dónde desembocan? En la vena Porta. La vena porta se forma por la unión de esta vena que están viendo acá, que es la vena La esplénica inferior. y la otra que está acá, que viene a ser la vena Mesentérica inferior. Superior. Entonces, la vena mesentérica La esplénica superior, y la que sería inferior parte está de para el la otro cabeza y lado. cuello, desembocan ahí, y la vena esplénica, que sería parte del cuerpo y la cola, desembocan en la esplénica. Ambas finalmente se unen y forman la vena. Pero ¿dónde interesan las ¿A dónde tres? va la vena porta? ¿La vena porta? ¿A dónde va? ¿Al riñón? No. ¿Hígado? ¿Hígado? No. ¿Ya se escuchó la cirrosis hepática? ¿No? ¿Hígado? Hígado. La cirrosis hepática, acá está el hígado, ¿no? ¿Hígado? El hígado. Ahí va la porta, formando sus dos venas. Ah, bien. Vena hepática Hepática derecha derecha y hepática de izquierda. Luego salen las venas hepáticas, Sí. ¿no? Forman la hepática común y ¿a dónde se emboca finalmente? La vena cava Claro, la inferior. hepática común ahí está. Al final termina la vena cava inferior, pero ya la sangre purificada, todo lo que han comido de cosas malas lo elimina el hígado y pasa ya a una sangre filtrada, ¿no? Claro, elimina las sustancias de desecho y también aprovecha las sustancias nutritivas que han comido, porque la vena porta recibe la sangre de todo el sistema digestivo, del duodeno, del ilion, del yeyuno, de todo lo que es este colon ascendente, transverso, todo el sistema digestivo, incluido el páncreas, ¿ya? Entonces, en la cirrosis hepática, si el hígado falla, la sangre se regresa ¿hacia dónde? Hacia la vena porta. Por lo tanto, aumenta la presión intraabdominal, ¿cierto? Y por eso la sangre, eso se llama presión hidrostática. La sangre es agua, tiene agua, se filtra y la persona se hincha. Eso se llama ascitis. Así. ¿Ya? Por eso se produce la ascitis. Muy bien. Bueno, esto ya es lo que les acabo de mencionar, este es el resumen de la cabeza, cuello y colon. Glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son dos. Una glándula suprarrenal Medial. derecha y una izquierda. La derecha, Ah, bueno. Pero son tres ramas, tres arterias, ¿no? Superior, medial, inferior. Y la vena, claro, pues la vena inferior. Gracias, Magali. Es que Magali no ha hecho todo eso, la vida. ¿Qué opina? No, mira, por la mesentérica, claro. Sí, eso no sé si es que en mi práctica. Bueno, pues era como que ya con marco mesentérico inferior. Era poco celíaco. No sé qué ya lo hizo ver. Yo que lo vi mucho para abajo y marco mesentérico inferior. ¿Qué tal, Felipe? Ay, primo. ¿Y tu casa, Felipe? ¿Tu casa es en su casa? En su casa. ¿Qué más, pues? Ah, pues. ¿Así te dijo? ¿Salió de la carrera o de...? Pero igual lo tiene que llevar, ¿verdad? Pues, yo creo que salió de la carrera. ¿Tú crees? Imagínate. Creo que lo dejo, porque ya no... ¿Para qué te lo sientes a militar? ¿Qué vas a hacer en tu casa? Mejor estudiar hasta el último. Claro, y la siguiente ciclo creo que lo pasas ya, sabes lo que más o menos viene ya también. Y para que dinamite, tienes que hacer Falta 5 veces en la habilidad. Es igual que hoy yo tengo una izquierda, ¿ya? Una derecha y una izquierda. La derecha tiene una forma triangular, como ustedes ven, ¿ya?
superior y un polo inferior. En el polo superior es donde se aloja esta glándula suprarrenal, que tiene una orientación de medial hacia lateral, ¿no? De medial hacia lateral. La glándula suprarrenal se encuentra dentro de una estructura o dentro de un espacio que se llama el espacio retroperitoneal. Retroperitoneal. Acuérdense que el retroperitoneo está dividido en tres zonas. Una zona central llamada retroperitoneo medio o zona 1 y una zona lateral que viene a ser el retroperitoneo lateral o zona 2. ¿Ya? Y la zona 2 o retroperitoneo lateral está formada por dos partes: la corteza, que representa el 80%, y la médula, que representa el 20%. Su medio de fijación más importante que tiene la glándula suprarrenal es la fascia renal. Acuérdense que la fascia renal, ¿no?, se extiende a una hoja anterior y una hoja posterior, ¿no? Es una continuación de la fascia transversalis, ¿ya? Una hoja anterior y una hoja posterior, que cuando llega a la glándula suprarrenal también lo engloba y la fija. ¿Ya? Por eso que el medio de fijación más importante que tiene, que es la glándula suprarrenal, es la fascia renal. ¿Ya? La fascia renal. Entre la glándula suprarrenal y lo que es el riñón existe un tabique, que es tejido conectivo, y se llama el tabique interreno-suprarrenal, ¿no?, que es lo que lo separa una de la otra. Hablemos de sus relaciones. Miren, la glándula suprarrenal derecha hacia anterior se relaciona con el hígado, con el lóbulo izquierdo del hígado, y la izquierda lo hace con el estómago, con el fundus gástrico. ¿Ya? Hacia medial, la derecha lo hace con la vena cava inferior. ¿Ya? Y hacia la izquierda lo hace con la arteria aorta abdominal. Hacia lateral, porque tiene una orientación lateral, lo hace con el riñón, con el polo superior del riñón, igual al otro lado, ¿no? Y hacia inferior lo hace con el ilio renal, con la vena, arteria y pelvis renal, ¿ya? Con su relación anterior, medial, lateral y posterior. Perdón, inferior. Está formada por dos zonas, lo que es la corteza, que nace del mesodermo, y la médula, que nace del ectodermo, orígenes distintos, ¿cierto? Orígenes distintos. La corteza está formada por tres zonas, que es la zona glomerular, fascicular y reticular. Ya, la zona glomerular, que es una zona externa, la más externa de todas, una zona intermedia, que es la fasciculada, y una zona interna, que es la zona reticular. La zona glomerular y fascicular están presentes al nacimiento, y la reticular aparece al tercer año de vida. Y la otra es la zona medular, que representa el 20%. Estas zonas de la corteza son importantes porque producen hormonas. ¿Ya? La zona glomerular, que es la más externa, sería acá la más externa, está formada por células irregulares y ovoideas. ¿Qué produce? Mineralocorticoides. ¿Cuál es el principal mineralocorticoide? Aldosterona. La aldosterona. ¿Ya? Acuérdense que esta capa está influenciada por la hormona ACTH. Es la adenocortico. Angiotensina 2 también. Ya, la aldosterona, que actúa a nivel renal, sobre todo en el tubo contorneado distal, para la absorción de sodio, ¿ya? La absorción de sodio y la absorción de agua. ¿Ya? La absorción de agua y para la eliminación de potasio. La otra capa es la capa más circular, es la capa intermedia, es la más ancha. Forma acá glucocorticoides, siempre siendo el principal glucocorticoide cortisol y cortisona. Una hormona llamada la hormona del estrés. ¿Ya? Esta es hormona hiperglicemiante, esta es la que realiza la gluconeogénesis, en este caso. Y la capa más interna viene a ser la zona reticular, es una zona delgada, que tiene que ver con la función de producir hormonas sexuales, sobre todo andrógenos. ¿Ya? Andrógenos. Y la zona medular es el 20% de toda la glándula, catecolaminas, por unas células llamadas cromafines, que forman unas hormonas llamadas catecolaminas, adrenal, epinefrina y norepinefrina. ¿Ya? La noradrenalina. Esta es, bueno, la función que les dije de cada zona glomerular, zona fascicular y zona reticular, sus hormonas principales y su función que les acabo de decir. Hola. Vascularización. Ese concepto.
Ay, se acabó. La vascularización arterial y venosa es distinta en la glándula suprarrenal, ¿cierto? La vascularización arterial va a depender de tres arterias. La arteria suprarrenal superior, rama de la arteria frénica inferior. La frénica inferior es rama de la aorta abdominal. La arteria suprarrenal media, rama directa de la aorta abdominal. Y la arteria suprarrenal inferior, que es rama de la arteria renal. ¿Ya? Pero la parte venosa solo hay una vena. La glándula suprarrenal derecha solo tiene una vena, que es la vena suprarrenal derecha, que desciende y vierte su producto directamente a la vena cava inferior. En cambio, la vena suprarrenal izquierda lo hace primero a la vena renal, y luego a la vena cava inferior. ¿Ya? Su inervación depende del nervio esplánquico mayor a través del plexo celíaco, la inervación simpática, un plexo simpático prevertebral. Bueno, la glándula suprarrenal, su función ya les he mencionado, ¿no? Sirve para aumentar el metabolismo. Quiero estar sano, ¿no? me duele. En momentos de estrés, aumenta la glicemia en sangre, etc. Y funciona de forma las catecolaminas, ¿no? La adrenalina. Entonces, el control hormonal, acuérdense que todo parte de un estímulo, ¿no? Esto actuará a nivel del hipotálamo. Por ejemplo, una hipovolemia, quiero reabsorber agua, ¿no? Estimulo lo que es al hipotálamo para producir la hormona liberadora de corticotropina. Esta actúa la de la hipófisis, produce la ACTH, que es la adenocorticotropina, ¿no? La ACTH, ¿no? ACTH, que viajará hacia la glándula endocrina, que es la glándula suprarrenal, para la producción de la aldosterona. Y esta actúa ya a nivel renal, ¿no? Eso es el control del impacto. Ustedes ya lo conocen. Muy bien, y ahí hemos terminado.